Bien, tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a este taller de investigación cuantitativa desde cero. Bien, el objetivo de esta reunión sería poder revisar parte de algunos fundamentos, elementos que van relacionados a tratar de desarrollar una investigación donde el objetivo principal sería tratar de obtener determinados resultados y este planeamiento está supeditado a un enfoque de tipo cuantitativo, ¿sí? En el sentido de que vamos a emplear herramientas estadísticas, un soporte mucho más formal en el sentido de presentar mediciones, de, por ejemplo, obtener herramientas o instrumentos para el recojo de la información y al mismo tiempo dar ese soporte para poder comprobar o verificar alguna de estas afirmaciones que habitualmente denominamos pues las hipótesis de investigación, ¿no? Entonces, a partir de ello se supone que existe todo un planeamiento previo para que toda esta secuencia lógica, digamos, sea lo más estable posible. Entonces, lo que vamos a hacer es principalmente revisar algunos esquemas en términos de poder sistematizar un proceso de investigación, considerar algunas diferencias en términos de enfoques, ¿no? Para poder tratar de abordar una problemática que es de donde se inicia habitualmente el proceso de investigación y que a partir de definir estos elementos iniciales, nosotros ya hablamos de diversos tipos de investigación, ¿no? Entonces, ya delimitamos, por ejemplo, si el trabajo estará orientado al desarrollo de algún proceso de experimentación o al recojo de datos en un periodo dado, o será un proceso de tipo longitudinal, quizás en diversos momentos del tiempo hacemos recojo de esta información. Si pretendemos evaluar, por ejemplo, asociaciones o relaciones entre variables, ¿no? Y eso al mismo tiempo va relacionado con los instrumentos o las herramientas que tenemos para hacer el recojo de estos datos, ¿no? Y que luego ya vamos tratando de conectar con algunos aspectos de la etapa de investigación, ¿no? Que va principalmente con poder delimitar la problemática en sí o la realidad problemática, considerar, por ejemplo, la forma de medición en términos de hipótesis, de variables, qué acciones tendríamos que tomar, por ejemplo, para desarrollar correctamente este proceso de investigación. Entonces, todo eso lo vamos a plasmar, ¿sí? En una primera etapa que más o menos sería un bosquejo de la sistematización de una investigación académica o científica, ¿no? Donde tendríamos todos estos pasos o procedimientos que deben estar interrelacionados y que me permitirían guardar esa coherencia, ¿no? Entre lo que hemos analizado en un primer momento, lo que hemos tratado de sintetizar a través de algunos constructos teóricos, vamos a llamar variables, y luego está la otra etapa que sería qué procedimientos o qué metodología tendríamos que aplicar para que estos resultados de la investigación pues vayan de acorde a lo que hemos planteado en una primera etapa. Entonces, todo este proceso de investigación, de hecho, si hablamos ya desde este enfoque de tipo cuantitativo, en un primer momento lo que hacemos es tratar de evaluar cuál sería nuestro planteamiento en el problema de investigación, ¿no? En el sentido de que en una primera etapa lo que vamos a hacer es poder conocer, por ejemplo, cuál es esta realidad problemática, ¿no? Exactamente qué es lo que pretendemos estudiar. Entonces, por allí ya surgiría, por ejemplo, investigaciones en el ámbito educativo, de ciencias de la salud, de repente de un enfoque psicológico quizás, o de repente de alguna otra área, ¿no? Y a partir de esa problemática, se supone que nosotros vamos a conocer, por ejemplo, uno, cuáles son esas principales características, las posibles causas, ¿no? ¿Por qué es que de repente va surgiendo este problema? ¿Cómo es que se manifiesta de repente a nivel nacional, a nivel local,
a nivel internacional, países cercanos, por ejemplo, han evidenciado una problemática similar a la nuestra, o de repente a nivel de provincias o localidades, cómo es que se ha logrado abordar parte de esta problemática, ¿no? Que es lo que habitualmente hacemos en una primera etapa. Entonces se supone que ya conociendo, por ejemplo, todo ese problema o todo ese marco, nosotros lo que hacemos es una delimitación, ¿no? Entonces, aquí ya hablamos de que el proceso de investigación requiere que uno delimite, ¿no? Y cuando hablamos de una delimitación, es porque tarde o temprano, lo primero que yo necesito saber es a quiénes, ¿no? A quiénes estará dirigido este trabajo de investigación, para comenzar, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, ¿no? De un problema que pueda surgir a nivel de sector educación, entonces, si hablamos de repente a nivel de gestión educativa, temas administrativos, de repente ya los objetos de estudio, ¿cierto? Podría ser ya los propios administradores de este sector, podría ser los directivos, ¿no? Si ya hablamos de repente a nivel de problemas metodológicos, de enseñanza, de repente de aprendizaje, entonces ya me puedo enfocar de repente en el docente, ¿no? O de repente puedo enfocarme en el propio estudiante, ¿cierto? Entonces ya trato de delimitar, por ejemplo, a quién iría dirigido para comenzar todo este trabajo. Lo otro que ya comenzamos a evaluar sería una delimitación de tipo geográfica, ¿no? En el sentido de que de repente vamos a hacer una investigación para todo el país a nivel nacional, vamos a trabajar a nivel local, a nivel provincial, de repente por municipios, por distritos, por cantones, o voy a trabajar con una institución simplemente dentro de todo este conjunto, ¿no? Y lo otro es la delimitación de tipo temporal. Y cuando hablamos de delimitación temporal, más allá que fuese el año donde voy a realizar el estudio, entonces también debo considerar cuál va a ser la periodicidad de esta investigación, ¿no? Entonces, estamos pensando de repente en tomar algún instrumento, llámese por ejemplo un cuestionario, en un momento dado del tiempo, o sea, de repente vamos a una localidad en el mes de octubre del año 2024, ¿no? Hemos planificado ir en octubre del 2024. Llega el mes, simplemente recopilamos esa información a un grupo dado, ¿sí? De acuerdo a la muestra que hayamos seleccionado, recogemos la información y simplemente la procesamos, ¿no? Entonces, no observamos una evolución, no es que vamos a ir cada mes, cada semana, cada día a los mismos individuos para ver cómo es que se va modificando a ciertas medidas, sino que lo podríamos hacer en un momento dado del tiempo, ¿no? Y a ese tipo de trabajos habitualmente se le conoce como trabajos de tipo transversal, ¿no? Donde el estudio se va a realizar en un momento dado, ¿sí? Pero luego de repente, de acuerdo a la necesidad de investigación, nos damos cuenta de que quizás si tomamos esa medida en un momento dado no sería lo más eficiente. Entonces podría pensar que de repente puedo evaluar la evolución de esa característica. Entonces, cada cierto periodo, ¿sí? O sea, cada mes, cada 2 semanas, cada 3 semanas, de manera interdiaria, por ejemplo, vamos a pensar en recopilar los datos. Entonces, allí ya empiezo a pensar de que puedo desarrollar un trabajo de tipo longitudinal, ¿sí? O sea, puedo de repente formar grupos o a ese mismo grupo lo comienzo a estudiar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿cómo ha cambiado quizás esta variable, esta característica de interés? ¿No? De repente hacemos una medida cada 3 semanas, ¿sí? Y todo eso lo vamos tomando en cuenta para que podamos considerar esa evolución. Entonces, partamos primero por eso, ¿no? O sea, tenemos que entender que primero nosotros encontramos esta problemática, de ella vamos a desglosar un punto, ¿no? Empezamos a delimitar, decimos a quiénes iría dirigido este trabajo, quiénes serían esas unidades de análisis,
cuál va a ser nuestra delimitación, dónde sería el trabajo a realizar, qué periodicidad tomaría el estudio, y lo otro sería qué es lo que exactamente requiero para esta investigación. Entonces, por ejemplo, requiere que nosotros formulemos un plan de trabajo donde tengamos que intervenir para hacer el recojo de los datos, o sea, en el sentido de que tenga que controlar alguna variable, ¿sí? Para que luego pueda hacer un contraste entre un grupo que percibió un tratamiento y otro grupo que no lo hizo. Entonces, allí, por ejemplo, ya surge la idea de que el trabajo va a ser experimental, ¿no? Entonces, de repente, en el área educativa decimos, ¿qué pasaría si implementamos una metodología de enseñanza para un área en particular? Pongámosle el área de matemáticas, ¿sí? Entonces, de repente, nosotros estamos pensando en esta primera etapa hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Entonces existe una metodología, voy a llamarle el método X, ¿ya? Y lo que hacemos es separar a dos grupos, ¿no? Un grupo, de hecho, que sí recibe sus clases con esta metodología, va a ser el grupo de tratamiento, y vamos a tener otro grupo que no va a recibir esta metodología, ¿sí? Se le va a enseñar con la forma clásica, y este va a ser mi grupo de control, ¿no? Entonces, ya estamos pensando en que vamos a intervenir de esta manera, ¿sí? Controlando algunas características, la propia selección de los individuos por grupo, por ejemplo, para evaluar qué tanto esta metodología puede influir en los resultados o en el rendimiento para el área de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Porque ese sería, por ejemplo, nuestro proceso de investigación, ¿sí? Pero entendemos de que, por ejemplo, hacer esto ya conlleva todo un trabajo logístico, ¿no? Hay todo un planeamiento detrás, porque esto ya conlleva de que hay que prever el tema del tiempo. Si estamos hablando del ámbito educativo, hay que hacer sesiones de aprendizaje, ¿no? Hay que planificar actividades para ver exactamente qué es lo que vamos a hacer en cada sesión, qué es lo que voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar, cómo voy a contrastarlo, ¿no? Ese es un punto a tomarlo en cuenta. Pero de repente, nosotros pretendemos hacer otro tipo de trabajo, ¿sí? O sea, de repente no está tan enfocado al tema de experimentos, sino decimos, vamos a desarrollar lo siguiente, ¿no? Vamos a tomar lo que conocemos como un instrumento en un momento dado, ¿sí? Pero nosotros ya no vamos a intervenir, ¿sí? O sea, no es que yo voy a pensar en planificar, sino que hago el recojo de forma natural, ¿sí? Es como, por ejemplo, si ahorita tuviera un cuestionario, ¿no? Y yo quisiera conocer de repente, eh, a ver, supongamos, ¿no? Digo, tenemos un cuestionario para que ustedes puedan dar su opinión o su valoración respecto a algún tema, ¿no? Vamos a ponerle pues ahora la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo les puedo enviar un enlace de Google Forms y ustedes por ahí van evaluando, ¿no? Entonces pueden darme su valoración, por ejemplo, en torno a una escala Likert, ¿no? Donde el 1 al 5, por ejemplo, donde 1 sería la peor valoración, 5 sería algo así como la mejor valoración, y con eso yo podría tener como una suerte de termómetro y decir, bueno, digamos que en este grupo se tiene esta perspectiva sobre este tema en particular, ¿no? Entonces, cuando pretendemos hacer entonces ese proceso de la medición, tenemos que evaluar primero cómo estaría enfocado. O sea, partimos de allí, ¿no? Y todo eso se desglosa justamente de esta primera etapa, ¿sí? Que corresponde al planteamiento del problema, ¿no? Por eso que a la consulta sobre cuántas mediciones define la periodicidad va a corresponder a cómo vamos a tratar de abordar este problema. Entonces, si nuestro problema es de corte transversal, ¿sí? O sea, pretendo desarrollar mi investigación de forma transversal, entonces voy a hacer recojo de los datos en un momento dado del tiempo. O sea, no voy a pensar en que
voy a analizar una evolución. En el caso de que ya nuestro trabajo sea, por ejemplo, de tipo experimental, entonces allí de repente puedo pensar en tomar muchas veces mediciones, ¿no? Para estar al tanto de cómo evoluciona esta característica en el tiempo, ¿sí? Entonces ahí ya el investigador lo que hace es hacer toda una serie de planificación previa para conocer el recojo de estos datos. Entonces, a partir de ello, ¿sí? Conociendo todo esos lineamientos iniciales, entonces ya surge la delimitación del problema, ¿no? Entonces, ese problema que nosotros habitualmente lo leemos como una pregunta, ¿no? Cuando surge, ¿no? ¿Qué relación existe entre, de repente, la inteligencia emocional y el síndrome de Burnout, por ejemplo, ¿no? En los jóvenes estudiantes universitarios de la institución tal en el año Y, ¿no? Entonces, se supone que ya nosotros previamente ya conocemos a qué grupo es ese grupo objetivo, ya conocemos la delimitación, exactamente si hablo de, por ejemplo, personal administrativo, ¿de dónde? Va a ser de algún ministerio, va a ser de alguna institución privada, pública, a nivel nacional, de algún punto en particular, en qué periodo se haría el trabajo de investigación, ¿no? Y de allí lo que hacemos nosotros habitualmente en un trabajo sería plantearnos los objetivos de investigación, ¿no? Que en términos generales los objetivos serían las acciones, ¿no? Las acciones que van a dirigir. Estos son los que dirigen prácticamente el trabajo de investigación, ¿sí? De tal manera que todo ese esfuerzo que hacemos para planificar cómo obtengo los resultados, cómo llegaría a la medición y demás, están orientados a través de los objetivos. Entonces, los objetivos entendemos de que al momento de que uno los redacta, están en notación de un verbo, ¿no? Un verbo que, por ejemplo, podría ser determinar, evaluar, describir, diseñar, proponer, analizar, ¿no? Entonces ya nosotros establecemos toda una serie de acciones que tendríamos que desarrollar justamente con qué objetivo, ¿no? De poder responder a aquello que hemos planteado inicialmente, ¿no? Esa duda, ese interrogante, porque se entiende de que todo eso nace de una realidad problemática, ¿no? Entonces, si nosotros ya sabemos todo ese esquema, toda esa dinámica de cómo surge, por qué, qué consecuencias hay, cómo está afectando a esa realidad donde quiero atacar el problema, entonces empiezo a diseñar acciones, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué pretendo hacer? Pretendo comparar, de repente describir, quiero identificar, porque quizás es una problemática nueva, donde todavía no hay tanta evidencia empírica y mi contribución sería a través de la propia evidencia de estos grupos, o de repente ya pretendo hacer un contraste a nivel de hipótesis, la parte inferencial, y digo, quiero corroborar si existe o no relación entre una actitud A con la actitud B, ¿no? Entonces ya empezamos a pensar a nivel de acciones, ¿sí? Ahora, justamente el soporte que nosotros habitualmente tenemos en todo trabajo, ya sea en el enfoque cuantitativo o cualitativo, es justamente el marco teórico, ¿no? El marco teórico es el que da esa orientación, principalmente en torno a qué? A la evidencia de trabajos previos, del soporte de diversos autores que nos permiten conocer de qué forma, por ejemplo, a través de trabajos previos, se ha tratado de plasmar algún trabajo de investigación, ¿cierto? Entonces, a eso, por ejemplo, ya se le da el nombre de los antecedentes. Entonces, en esta etapa, por ejemplo, ya nosotros como investigadores, lo que hacemos es tratar de evaluar trabajos previos que hayan dado una aproximación a un problema similar al nuestro y conocer de repente, número uno, cuál fue la metodología empleada, qué fue exactamente lo que hicieron. Entonces, de repente empezamos a ver que se trabajó métodos experimentales o de repente empezaron a trabajar con cuestionarios, ¿sí? Entonces, si por ejemplo aplicaron cuestionarios, surgiría una primera pregunta, ¿no?
esos cuestionarios fueron elaborados por los propios investigadores, o sea, aquellos que han hecho ese trabajo previo, o de repente han tomado ese instrumento de algún paper, de algún trabajo de investigación previa, lo han adaptado, o qué han hecho, ¿no? Para hacer esa medida como tal. Lo otro que a veces nos preguntamos sería, ¿qué pasó con estos resultados? ¿Cuál es la principal evidencia? ¿Se declara que existe relación, coincidencias de repente a nivel con otros trabajos? ¿O quizás todavía no se tiene tan clara la posición en términos de esta investigación, ¿no? Entonces ya tratamos en cierta forma de aclarar ese panorama, ¿no? Porque habitualmente a veces uno tiene una primera idea inicial, pero luego ya a través de la propia revisión de la literatura, entonces ya vamos identificando quizás potenciales problemas que surgen al momento de abordar este problema de investigación, ¿no? Sí, Alexander, dígame. Bien. Ahora, por otro lado, en cuanto al tema de las bases teóricas, que también es un punto clave, justamente nos va a permitir tener ese soporte teórico en cuanto a la propia selección de estas variables, ¿no? Las variables de estudio, respecto a, por ejemplo, qué enfoque teórico es el que vamos a emplear en nuestro trabajo de investigación, ¿no? Porque entendemos de que habitualmente uno puede encontrar teorías ya realizadas, que estén orientadas al trabajo de investigación, pero por allí uno comienza de repente a profundizar, ¿no? De repente en algún aspecto relacionado a esta realidad problemática, ¿no? Entonces empezamos a considerar que algún determinado autor, por ejemplo, o alguna teoría, es la que mejor se aproxima a poder definir o aclarar a nuestro trabajo de investigación, ¿no? Entonces, siguiendo con el caso anterior, ¿no? Que hablábamos sobre la inteligencia emocional, por ejemplo. Entonces, hay teorías que hablan sobre la inteligencia emocional. Entonces, se entiende de que de todas ellas, nosotros como investigadores vamos a tratar de considerar al menos una, ¿no? Una de ellas que nos va a permitir aproximarnos a través de todo un sistema teórico, ¿no? Donde hay conceptos, hay toda una gama allí de aspectos de teoría que van a dar el sustento justamente a este proceso de investigación previo, ¿no? Entonces, ya al menos, por ejemplo, en esta primera etapa, lo que hacemos habitualmente ya sería aclarar todo este primer engranaje, ¿no? Porque de repente tenemos ciertas ideas vagas sobre la investigación, pero luego ya vamos conociendo de repente a mayor profundidad cómo es que se va tratando de plasmar justamente esta primera etapa, ¿no? Y justamente, claro, en cuanto al tema de los trabajos que se hacen a este nivel, habitualmente cuando hacemos los objetivos específicos o trabajamos las preguntas específicas, ¿no? Ellas están en torno a una forma de medición y es allí justamente a donde íbamos a llegar, que es las variables. Cuando trabajamos en una investigación cuantitativa, el enfoque que vamos a tener es a través de una variable, ¿no? Una característica que tendría que ser medida, ¿no? Porque entendemos de que aquí la prioridad es que la medición sea lo más objetiva posible. Entonces decimos, por ejemplo, quiero evaluar de repente la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces decimos, ¿de qué forma podríamos proceder a desarrollar esa medición? Para comenzar, primer punto. Entonces, es allí donde habitualmente vamos a tratar de generar
una forma, ¿sí? Una lógica que existe, conocida como la operacionalización de las variables, ¿sí? Entonces, esa variable, que vamos a ponerla así con una V grande, que se supone sería la variable en mención, entonces esta variable tiene componentes, ¿sí? Vamos a llamarle componentes o aspectos que son un tanto más pequeños, ¿ya? Y a esto es lo que nosotros habitualmente llamamos las dimensiones. Ahora, ¿y de dónde sale esa dimensión? ¿No? Habitualmente todo esto está ligado al desarrollo en el marco teórico, ¿no? En función a algún autor, alguna teoría. Entonces decimos que esa variable en particular se podría desglosar en determinados componentes, ¿sí? Entonces, esas dimensiones, de hecho, van a estar relacionadas a una forma de medida, ¿sí? Ahora, muchas veces, de repente la idea para este tipo de variables que habitualmente se conoce como variables un poco más complejas, ¿no? En cuanto a obtener esa medida, ¿no? Porque de repente si decimos, a ver, queremos estudiar las exportaciones de arándanos, por ejemplo, ¿no? Allí de repente ya sabemos, o más o menos sabemos que podríamos trabajar con toneladas o millones de dólares, ¿no? Entonces, ya más o menos sabemos cómo obtener esa medida, ¿sí? Pero ya cuando uno habla, por ejemplo, sobre valoraciones, opiniones, entonces ya ingresamos a otro tipo de variables, ¿no? Donde habitualmente capturar esa percepción está ligado a una escala de medida, que es la famosa escala Likert, donde el encuestado pues va dando su valoración de menos a más, ¿no? En términos de las proposiciones que se han plasmado. Entonces, habitualmente esa variable, entonces se va a desglosar en elementos más pequeños, los cuales van a ser dimensiones. Y habitualmente cada una de estas dimensiones va a presentar un componente todavía más pequeño que se conoce como los indicadores, ¿sí? Entonces, de tal manera que aquí más o menos surge esa lógica, ¿no? Que la suma, en este caso de los puntajes que podríamos obtener a nivel de indicadores, me daría como resultado el valor de una dimensión, ¿no? Entonces, si esta dimensión tuviera 3 indicadores, la suma de estos 3 indicadores me daría el puntaje para esta dimensión. Y la suma de todos estos puntajes estarían relacionadas a la valoración final para esta variable, ¿sí? O sea, que partimos de ese elemento un tanto más complejo, que sería la variable, empezamos a desglosar en elementos más pequeños, que serían las dimensiones, y al mismo tiempo podemos hacer algo todavía mucho más pequeño, que se conoce como los indicadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener un caso de esta naturaleza, ¿no? Queremos estudiar el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Que sea, por ejemplo, una variable de interés, y la otra que sea, por ejemplo, el rendimiento académico. Entonces, habitualmente en el enfoque cuantitativo, lo que tenemos ya es la declaratoria, por ejemplo, de estas variables, ¿no? Entonces ya sabemos de que inicialmente vamos a hablar sobre el aprendizaje colaborativo, luego sobre el rendimiento académico, pero ¿en quiénes, no? Estamos hablando de docentes, estamos hablando de estudiantes, ¿de qué nivel, no? Entonces estamos hablando en estudiantes universitarios que pues, de repente llevan alguna asignatura o alguna carrera en particular, que ya están localizadas en alguna facultad o universidad y en un año en particular, ¿no? Que sería la forma habitual para hacer la delimitación. Entonces, eso que hemos estado comentando, que resulta muy importante en la parte cuantitativa, entonces lo que hacemos es justamente emplear una tabla, que es la tabla de operacionalización de variables, ¿no? Entonces, lo que hacemos en un primer momento, y aquí es donde comienza ese trabajo arduo, habitualmente en la investigación, sería, ¿no?
Número uno, lo que hacemos es definir de manera conceptual qué cosa es aprendizaje colaborativo. Según qué autor, ¿no? O según el enfoque que estemos trabajando, uno dice, ¿a qué le estamos llamando aprendizaje colaborativo? En una primera etapa, ¿sí? Ahora, entendiendo qué cosa es, cuáles son sus principales características, ya teniendo toda esa base previa a través del marco teórico, se supone que ya hemos empezado a hacer esa delimitación. Entonces luego surge la otra necesidad de plantear cuál sería la definición operacional. En pocas palabras, cuál es la medida o la forma de medición que tendríamos para esta variable. Bien. Entonces, como estas variables son de corte más, digamos, ligadas al aspecto psicológico, no tiene una medida como tal, ¿no? En el sentido de que, a diferencia de variables como consumo, ingreso o hablar de edad, por ejemplo, puede resultar un tanto más sencillo. Aquí tenemos que hacer una, por llamarlo así, un desglose de esta variable que está a nivel general, ¿no? Entonces, de esta, por ejemplo, que vamos a obtener componentes, pero ¿qué componentes serían, no? Entonces ya hablamos, por ejemplo, de las dimensiones, ¿sí? Entonces, teóricamente, por ejemplo, bajo este enfoque y algún autor en particular, esto que hemos llamado aprendizaje colaborativo se comienza a desglosar en los siguientes componentes. Entonces decimos, de repente, responsabilidad individual, interdependencia, habilidad de colaboración, interacción promotora y proceso de grupo, ¿sí? Que son las formas de repente como eh, se proceden a tratar de obtener, por ejemplo, esos componentes, ¿no? Las variables en sí se van a extraer o están ligadas a las características del estudio, ¿no? O sea, exactamente qué es lo que vamos a pretender analizar en ese grupo, ¿no? Entonces ya cuando hablamos de los objetivos específicos, entonces ahí ya hacemos el cruce de dimensiones con variables, ¿no? Y eso ya sería para el otro proceso que es la matriz de consistencia, ¿no? Entonces, en este caso, primero estamos atacando el problema a través de la variable. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que esto es mi variable, ya sabemos a qué hacemos referencia, ya sabemos cómo es que se podría dividir, ¿no? Qué componentes tiene. Y luego lo que hacemos es conocer, por ejemplo, de qué manera se podría evaluar las dimensiones, ¿no? En el caso de las dimensiones, ¿sí? Y es justo lo que también he respondido anteriormente, lo que hemos comentado es que los objetivos de investigación, las hipótesis de investigación y las preguntas de investigación se pueden derivar de haber hecho previamente un proceso de operacionalización en el enfoque cuantitativo, ¿sí? Entonces ahí ya hablamos de que de estos desgloses yo puedo interrelacionar dimensión con variable y con ello ya podría pensar en mis problemas específicos y demás, ¿sí? En el caso cualitativo, el aspecto cambia porque ahí hablamos de categorías y partimos de supuestos que puede formular el investigador porque el enfoque o el paradigma es distinto. En el enfoque cuantitativo, el paradigma es el positivismo, donde relación objeto y sujeto es independiente. En el caso de una investigación cualitativa, el enfoque puede ser fenomenológico, donde ya puede existir una interrelación, un intercambio, puedo modificar al propio objeto de investigación. Entonces cambia por completo la idea o la forma de empezar a formular problemas y demás, ¿no? Pero justamente eso era lo que estábamos definiendo previamente. Bien. En este caso, puede ser que existan algunas variables donde, o bueno, principalmente en algunas investigaciones donde se formula algún modelo en particular, donde de repente hablamos de un conjunto de variables explicativas y una variable que resulta como la dependiente, ¿no?
y que pueden modelarse a través de una regresión lineal, de repente un modelo Logit, etcétera. Entonces, por allí de repente, dimensiones así directamente, quizás no tanto, ¿no? Porque habitualmente la situación con la cual va ligada esta temática es cuando pretendemos de repente aplicar cuestionarios, ¿no? O la forma de medir a esa variable puede estar ligada al desarrollo de cuestionarios, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Un poquito adelantándonos también al tema, ¿no? Dentro del trabajo que hacemos, habitualmente podríamos recopilar información a través de data secundaria, porque no siempre nosotros vamos a ir in situ a tomar el cuestionario, a rellenar una ficha de observación. Entonces, de repente puedo utilizar información de algún ministerio, ¿no? O alguna institución que sea a nivel nacional o internacional que me permita tener acceso a datos, ¿no? Y bases de datos que ya han sido elaboradas. Entonces, a partir de ello, ¿qué pretendo? Pretendo de repente describir, modelar, plantear algún tipo de relación entre constructos o variables para ese grupo en particular, ¿sí? Entonces, allí, por ejemplo, ya cambio un poco el enfoque porque ya no voy a requerir tantos procedimientos a nivel de recojo, ¿no? Sino que sería evaluar la disponibilidad de estos datos, ¿sí? Entonces, el objetivo para este punto sería conocer qué componentes están asociadas, por ejemplo, a cada una de estas pequeñas variables o subvariables, le llaman a veces, ¿no? Que son las dimensiones. Entonces ya a través de la teoría, ¿no? Más o menos conocemos qué aspectos vamos a empezar a evaluar. Ahora, volviendo al punto inicial, ¿no? Nosotros decíamos, cuando estábamos en esa primera etapa de definir el problema, entonces nosotros también nos preguntábamos, ¿y de qué forma de repente haríamos esa medición? Y es allí donde aparece, por ejemplo, los instrumentos, ¿no? Entonces uno diría, bueno, lo más apropiado para evaluar de repente a esta variable sería tomar un cuestionario. Perfecto, vamos a hacer un cuestionario. Ahora, para poder construir, por ejemplo, ese cuestionario, tiene que estar orientado justamente a recoger esas características asociadas a la variable, ¿no? Porque uno dice, si hablamos, por ejemplo, de responsabilidad individual, estas al mismo tiempo se va a subdividir, ¿no? En temas de responsabilidad y desempeño. Entonces, la pregunta sería, si uno toma ese cuestionario, entonces, ¿qué preguntas de todas ellas o qué ítems van relacionadas a recoger esta información? ¿No? Porque uno puede tener un cuestionario de 20, 50, 100, 200 preguntas, ¿no? Pero tampoco es colocar cualquier pregunta al azar, ¿no? En el sentido de que, bueno, nos sentamos y empezamos a escribir allí varias proposiciones y a ver qué ocurre, ¿no? Sino que está ligado justamente a pretender recoger esa información a través de este esquema, ¿sí? Porque tal como hemos comentado anteriormente, esas preguntas están ligadas a estos indicadores, los cuales me van a permitir conocer las dimensiones y que al mismo tiempo esas dimensiones ya me permitirían conocer a la variable, ¿sí? Entonces, quiero conocer de repente cuál es ese nivel que hay. Primero comenzamos desde lo más pequeño, ¿no? A nivel de responsabilidad, a nivel de desempeño, de logro de metas, cómo es que están considerando o cómo sienten que se realiza el trabajo colaborativo, por ejemplo, la solución de conflictos, la evaluación, la efectividad, las estrategias. Entonces, tratamos de orientarlo a través de estas preguntas, ¿no? Entonces, de tal manera, eh, cuando uno diría, ok, entonces vamos a tratar de relacionar estas 5 preguntas para medir, por ejemplo, estas características. Entonces se supone que los ítems del 1 al 5 están reservados para evaluar esta condición, ¿no? Del 6 al 9 están evaluados para este otro. Del 10 al 13 están relacionados a medir estas características y así sucesivamente, ¿sí?
Y claro, y de hecho, si nosotros no contamos con esos valores históricos, no sabemos exactamente ello, entonces podríamos ir in situ, ¿no? Y poder recoger la información de primera mano, ¿sí? Por eso que a esto habitualmente se le conoce como la fuente o data primaria, ¿no? Porque tenemos que aplicar justamente el instrumento para hacer ese recojo de la información, ¿no? Entonces, de igual manera, si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en elaborar un cuestionario, estas preguntas de repente van a estar ligadas a una escala de valores, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de una escala Likert, donde vamos a considerar una escala, por ejemplo, del 1 al 5, ¿no? Donde uno de repente podría ser nunca o que está muy en desacuerdo, ¿no? Y 5 podría ser lo contrario, ¿no? Muy de acuerdo, sería una actitud o una actividad que puede realizar siempre, ¿no? Entonces, de acuerdo a qué es lo que hemos estado pretendiendo evaluar en una primera etapa, ¿sí? Ahora, lo que hacemos en todo este trabajo, o sea, enfocándolo a través, por ejemplo, de cuestionarios, ¿no? ¿Qué hacemos al final con esta variable? O sea, porque si bien es cierto, ya tengo la variable, ya sé qué es exactamente lo que quiero estudiar, ya tengo su definición, ya sé cómo se podría medir, entonces hemos generado escalas. Entonces, esas escalas me va a permitir conocer lo que habitualmente se conoce como los niveles y los rangos de la variable. Eso en pocas palabras, ¿qué significa? Que a partir de los puntajes que hayan registrado, por ejemplo, estos participantes, entonces nosotros vamos a conocer en qué nivel se puede ubicar esta variable, ¿no? Entonces puedo hablar de repente de un nivel moderado, un nivel grave, un nivel leve, o alto, medio, bajo, ¿no? De acuerdo a cómo hayan logrado responder, ¿sí? Porque de eso va a depender el puntaje que se obtenga para cada una de estas preguntas, ¿sí? Entonces, esa suma de puntajes, por eso decíamos, me iba a indicar luego o al final el tema de cómo se estaría registrando los niveles de esta variable, ¿no? Y a eso habitualmente se le conoce como el baremos, ¿sí? Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, trabajos previos sobre el problema de investigación que hayan aplicado, por ejemplo, un cuestionario, uno habitualmente dice, a ver, para comenzar, ¿cómo han hecho su operacionalización? ¿Qué han requerido? ¿Qué instrumento han aplicado? Muy bien, han hecho, por ejemplo, un cuestionario. Entonces, ¿cómo han medido esa variable? ¿Cuántas preguntas han hecho? ¿Y cómo luego han logrado ese puntaje? ¿Sí? Es una escala del 1 al 5, perfecto. Y luego, ¿qué niveles ha presentado esa variable? ¿No? Entonces, ese es el trabajo o la secuencia lógica que vamos a seguir, por ejemplo, en el caso que aplique eh, aspectos sobre este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, la secuencia lógica está en definir a la variable, conocer cuáles son esos subcomponentes que son las dimensiones, que son los indicadores, que son los ítems, los niveles o que iba a presentar la variable, ¿sí? Y que esto luego me va a servir como un insumo para comprobar, por ejemplo, nuestras hipótesis de investigación, ¿sí? Que eso es justamente lo que está concatenado a todo esto, ¿no? Entonces uno ya al finalizar esta primera etapa dice, ok, entonces ya tenemos un mayor conocimiento de cómo vamos a hacer la medición, qué es exactamente lo que debo requerir, y lo otro sería la formulación de estas afirmaciones previas, ¿no? Que ya lo hemos hecho, por ejemplo, siguiendo ciertas pautas de la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos comprobar que, por ejemplo, ¿no? La inteligencia emocional pueda guardar una relación inversa con la presencia del síndrome de Burnout, por ejemplo, ¿no? Entonces, estudiantes, trabajadores, docentes, por ejemplo, ¿no?
que presenten niveles altos de inteligencia emocional, entonces estarían asociados a niveles bajos del problema del burnout, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya eso de dónde saldría, ¿no? Entonces esa justificación pues, está ligada justamente a todo ese desarrollo de la teoría previa, ¿no? Que es la que da ese primer soporte para hacer esa aproximación a nivel de afirmaciones, ¿sí? Entonces, justamente esta primera etapa, ¿no? Esta primera etapa, nosotros la vamos a plasmar en un documento, ¿no? Que se conoce habitualmente como la matriz de consistencia. En esta matriz, que por ejemplo podría tener esta forma, que es la forma clásica de una matriz de este tipo, lo que formulamos así en líneas generales es nuestra propuesta de investigación, ¿no? Todo el marco lógico que sigue el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces, primero digo, ¿cuál es el problema general? Lo que hemos podido concluir, delimitar de esa realidad problemática. Y luego, ¿qué problemas específicos vamos a empezar a formular? ¿No? Entonces, esos problemas justamente habíamos comentado que podrían estar relacionados de repente a conectar parte de estos componentes de la variable, ¿no? Entonces, de repente decimos el aprendizaje colaborativo. Entonces, ¿qué componentes tendría? Bueno, un componente es la responsabilidad individual, ¿no? Entonces, podríamos pretender analizar cuál es ese nivel de relación que existe entre esta característica respecto a el rendimiento académico de estos estudiantes, por ejemplo, ¿no? O si hablamos sobre la interdependencia, entonces decimos qué relación hay entre este componente respecto a rendimiento académico. Si hablamos de habilidades de colaboración, entonces relacionado con rendimiento académico, ¿no? Entonces tomamos, por ejemplo, ahí por eso que ahí decimos, ¿no? Tomamos las dimensiones de una de estas variables y podemos cruzarla, por ejemplo, con la otra variable de estudio, ¿no? Por ejemplo. Y cada una de estas relaciones me podría significar un problema específico, ¿sí? Porque entendemos que ese problema específico es el que me va a ayudar, ¿no? Durante todo ese proceso de investigación a poder responder esa pregunta generalizada, ¿no? Que hacemos en la primera etapa, ¿sí? Entonces, allí es donde habitualmente, cuando plasmamos ello, tratamos de evaluar, ¿no? Decimos, bueno, por cada problema específico, por cada problema de investigación, eh, vamos a presentar objetivos o lineamientos relacionados a cada uno de estos puntos y al mismo tiempo vamos a empezar a formular las hipótesis o los supuestos relacionados, ¿no? Que sería, por ejemplo, parte de ese estudio, ¿no? A ver, en el caso, por ejemplo, que estuviéramos estudiando una variable que de repente no presenta como tal una teoría sólida, ¿no? De repente vamos a tener enfoques o quizás a ciertas aproximaciones teóricas. Entonces allí nosotros como investigadores podríamos considerar de repente una selección de dimensiones o una delimitación teórica, de repente por allí relacionándolo con algún enfoque, ¿no? Porque habitualmente ya cuando se tiene toda una teoría detrás, entonces nosotros consideramos más bien a ese aspecto teórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hablamos sobre el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces decimos, puedo trabajar con un enfoque, ¿no? El enfoque de Goleman, que puede dividir la inteligencia emocional en 5 dimensiones o en 6. Luego tenemos el otro enfoque, ¿no? De Robert Bar-On, que considera 5 dimensiones, ¿no? Entonces ya uno como investigador dice, bueno, es conveniente de repente trabajar con este enfoque, es el que mejor se aproxima a esta problemática que como investigadores consideramos que sería de repente la mejor propuesta, ¿no? Entonces ya tomamos una posición respecto a ese enfoque teórico, ¿sí?
Y de igual manera, por ejemplo, ya vamos a considerar de qué forma se está trabajando a las variables, qué dimensiones. Aquí sería, más que indicadores, son las dimensiones. Cómo es que se está desglosando cada una de estas variables, qué indicadores va presentando cada una de estas, ¿no? Que sería la forma habitual, ¿no? A ver, en el ejemplo, lo que habíamos hecho en un primer momento era desarrollar el trabajo de manera numérica, ¿no? Para luego trasladarla y categorizarla a través de los niveles y rangos, ¿no? Justamente este tipo de variables, por su propia naturaleza, para hacer los contrastes y todo el análisis, se debe categorizar. Por eso es importante considerar qué niveles presenta la variable, ¿no? Entonces, una vez que ya llega a ese nivel, lo que hacemos es aplicar de repente algún tipo de prueba, ¿sí? Relacionada a este tipo de variables categóricas, ¿no? Por ejemplo, puedo aplicar una prueba chi cuadrado para ver la asociación, para ver de repente la dirección y el sentido de esa relación, puedo aplicar el coeficiente de correlación de Ross-Spearman, ¿no? Pero en un primer momento esto se maneja de manera numérica, ¿no? O sea, voy a tener acá números, ¿sí? O sea, 250, 120, 200 puntos, ¿no? Pero esos 200 puntos o 100 puntos me va a indicar un nivel. O sea, de repente es un nivel intermedio, bajo, alto, de acuerdo a cómo esté justamente los niveles, ¿no? Y ya recién después de esa conversión, entonces ya podemos hablar de que existe o no de repente algún grado de asociación, ¿no? Entonces, de hecho que existen otras variables que de repente no van a requerir hacer este procedimiento, ¿no? Si de repente quiero comparar rendimientos académicos, ¿no? Notas finales, por ejemplo, promedios de ciertas asignaturas, y lo quiero comparar por grupos, entonces allí la variable se toma de manera numérica. Entonces ya el enfoque ya sería más bien preguntarnos cómo es que tomaríamos esos datos de los promedios, por ejemplo, para luego empezar a hacer el contraste a través de los grupos, ¿no? Entonces ya hay cambia un poquito el enfoque, ¿no? Pero habitualmente todo lo que es este tipo de variables, primero se trabaja de forma numérica y luego ya se convierte a una categoría. Bien, entonces, toda esta primera etapa, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es un diseño o un bosquejo sobre qué pretendo estudiar, qué acciones serían las apropiadas para hacer el abordaje de esta investigación. Luego tratamos de obtener la teoría que va a dar ese sustento, ¿sí? Para ese trabajo. Empezamos a formular cierto tipo de hipótesis. Justamente comentábamos al inicio que eso va a depender mucho del abordaje del problema de investigación, si va a ser un trabajo descriptivo, correlacional, experimental, de acuerdo ya a lo que pretendamos realizar. Definimos cuál sería nuestro sistema de variables, qué características vamos a recoger de ese grupo en particular, cómo vamos a medirlo a través de una operacionalización, qué indicadores hay. De repente vamos a tener que construir algún índice, ¿no? Entonces, explicamos exactamente qué vamos a hacer en esa etapa, ¿no? Va a ser la sumatoria de ciertos indicadores entre, o nosotros vamos a construir el promedio, en fin, ¿no? De acuerdo a lo que sea necesario para este trabajo de investigación. Y justamente todo ello recae en un apartado que se conoce como el diseño metodológico o la metodología de investigación, ¿no? Donde principalmente nosotros como investigadores lo que hacemos en una primera etapa es caracterizar a nuestro trabajo, ¿no? Entonces uno diría, con todo lo que hemos hecho anteriormente, entonces, ¿qué tipo de trabajo vamos a realizar? Ah, bueno, entonces nuestro trabajo, por ejemplo, puede ser descriptivo, ¿sí? Porque nuestro interés está en describir, identificar características relacionadas a la presencia de repente de algún problema, ¿no?
Entonces, ya con la información que tengo, entonces voy a tabular, graficar y voy a tratar de mostrar lo mejor posible a estas condiciones. O de repente el trabajo puede ser correlacional, ¿no? Entonces, nuestro interés está más centrado, por ejemplo, sobre la asociación entre variables, ¿no? Sí, habitualmente en los trabajos que son de tipo cuantitativo, pues se utilizan las hipótesis, ¿no? Que van a ser ya la etapa final de contraste o de corroboración, ¿no? Pero de hecho que todas ellas nacen justamente de las preguntas directrices, que sería pues la propia problemática, ¿no? De la investigación. Y esto justamente con quién debe guardar coherencia, ¿no? Con el diseño. Entonces, cuando hablamos del diseño, decíamos, puede ser de tipo experimental, ya hemos comentado esto al inicio, o puede ser de tipo no experimental. Porque debemos recordar que esa realidad problemática en realidad se puede abordar desde los dos enfoques sin ningún problema, ¿no? Es como, por ejemplo, que, a ver, queremos evaluar el tema del empleo de las TICs, ¿sí? En el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, si lo quiero abordar de manera experimental, entonces ya puedo ir pensando, uno, ¿no? ¿Cómo haría el control y el tratamiento del empleo de las TICs? ¿En qué área? ¿No? ¿Cuánto tiempo tomaría hacer todo ese proceso? Y si fuera no experimental, entonces diríamos, ¿qué hacemos? Recogemos la valoración de los estudiantes. ¿A través de qué? A través de repente de un cuestionario o de una ficha. ¿Qué hacemos para hacer este proceso de investigación? ¿No? Entonces, donde cuando el investigador no interviene directamente, no manipula, no controla y hace el recojo natural de esos resultados, lo hace a través de un diseño no experimental, ¿no? Caso contrario, ya hablamos de un proceso experimental que a su vez todavía se divide en tres fases, ¿no? Porque existe una primera etapa que es la etapa pre-experimental, donde trabajamos con un solo grupo, ¿no? Y a ese grupo le puedo aplicar una post-prueba, un post-test, un pre-test y hacer comparaciones con ese solo grupo. Puede ser de tipo cuasi experimental, donde ya los grupos han sido formados antes del experimento y a partir de ello uno realiza los controles necesarios. O podría ser de repente un experimental puro, ¿sí? Un experimental puro, donde hablo de grupo de control y tratamiento y los grupos han sido formados a través de un proceso de aleatorización, ¿no? Entonces ya va a depender mucho exactamente qué pretendemos hacer en ese trabajo de investigación, ¿no? Y si fuera no experimental, entonces diríamos, bueno, voy a hacer un trabajo descriptivo, puedo hacer un trabajo correlacional, ¿no? Puedo hacer un trabajo de repente a nivel explicativo, ¿sí? Y no intervengo directamente dentro del proceso de investigación, ¿no? Que son aspectos que tomamos en cuenta de ello, ¿no? Así es. Y lo otro que también hay que considerar como parte de este planeamiento es los tipos de datos, ¿no? Entonces, ¿con qué datos vamos a trabajar? Son datos que provienen, por ejemplo, de una ficha sociodemográfica, ¿sí? Porque de repente ese es nuestro interés. O vamos a trabajar con datos que provengan de historias clínicas de repente, ¿no? Porque queremos hacer un estudio epidemiológico y queremos evaluar causas a nivel clínicas, causas a nivel sociales o económicas o demográficas que estén relacionados con algún evento. Entonces ya vamos evaluando ello, ¿no? Entonces, ¿con qué datos vamos a trabajar? ¿Sí? Y lo otro que también declaramos habitualmente es el proceso para la obtención de los datos, ¿no? Era lo que comentábamos en un primer momento, en el sentido de que si va a ser cuestionarios, entonces ya vamos a incurrir de repente en un proceso un tanto burocrático para tener acceso, permiso o autorización para aplicar el instrumento,
De repente, si vamos a trabajar con data secundaria, ¿no? Una encuesta nacional, por ejemplo, porque nuestra investigación está dirigida a conocer de repente factores o características que estén relacionadas a los hogares a nivel nacional. Entonces, por allí ya voy pensando en de dónde voy a obtener esta información. Hay bases de datos libres, hay acceso, es restringido, ¿no? Entonces, todo ello lo vamos tomando en cuenta, ¿no? Porque justamente uno a veces declara, por ejemplo, cuáles son las limitantes, ¿no? O qué problemáticas hemos tenido para el desarrollo del trabajo, ¿no? Y luego ya obviamente aparece el tema de la formalización de hipótesis, ¿no? Entonces ya hablamos, por ejemplo, en el enfoque cuantitativo, qué técnica o herramienta vamos a emplear para hacer este contraste, ¿no? Entonces allí es donde surgen ya las famosas pruebas, los estadísticos relacionados, ¿no? Voy a hacer una prueba T, una prueba NOVA, una prueba chi cuadrado, la U de Mann-Whitney, un Kruskal-Wallis, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, obviamente, a todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? En los pasos previos, ¿no? Porque se supone que todo esto en realidad es una secuencia que está concatenada, ¿no? Entonces ya desde el momento que delimitamos el problema, implícitamente ya vamos seleccionando el tipo de investigación, el diseño, los datos que queremos, cómo los podríamos obtener, ¿no? Entonces ya vamos un poco delimitando el trabajo, ¿sí? Y ya luego, por ejemplo, aparece de ser necesario, ¿no? Por allí algunos trabajan con algún modelo de repente o la aplicación de cierto tipo de pruebas para comprobar justamente las hipótesis iniciales, ¿no? Entonces, en líneas generales, en una investigación cuantitativa, eh, digamos que el eje central está orientado a la medición de esas variables, ¿sí? Allí se va a centrar parte de todo nuestro trabajo. Exactamente qué es lo que vamos a medir y con qué vamos a medir, ¿no? Porque ahí uno habla, por ejemplo, de que los instrumentos tienen que ser válidos, tienen que ser confiables, ¿no? En el sentido de que deberían ser estables, ¿no? Y se aplican algunos estadísticos, como el caso del coeficiente del alfa de Cronbach, el Q de Richardson, ¿no? En el caso, por ejemplo, de instrumentos asociados al aspecto de la psicología, hablamos de todo el aparato todo psicométrico, ¿no? Para ver hasta qué punto ese instrumento recoge estas características de interés y nos permitiría conocer todas estas condiciones de los individuos de investigación, ¿sí? Entonces allí ya, luego de ello, obviamente después de este esquema, ya se conecta con una última etapa, ¿no? La última etapa ya sería obviamente los resultados, ¿no? Ya con los resultados nosotros se supone que vamos ya a empezar a conocer o a describir, ¿no? En una primera etapa. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de la descripción de estas características que se están dando. Podemos hacer inferencia, ¿no? Porque muchas veces como parte de la investigación, de repente no trabajamos con toda la población, trabajamos con un grupo de la misma, ¿no? Entonces allí aparece justamente el proceso del muestreo, ¿no? ¿Sí? Que de acuerdo también a cómo es que se distribuye esa población, a sus características, puedo aplicar una técnica, por ejemplo, de un muestreo aleatorio simple, un sistemático, un estratificado por conglomerados, proporcional al tamaño, un bietápico, multietápico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de acuerdo a qué exactamente pretendemos llegar justamente con este trabajo, de qué forma se distribuyen estos individuos para conocer ese tamaño óptimo o ideal, ¿no? Y ya a partir de ello, entonces, esperaríamos que estos resultados vayan orientados y que permitan responder justamente estas preguntas iniciales y que se orienten a través de estos objetivos de investigación, ¿no? Em,
en ese sentido, a ver, en el caso, por ejemplo, de los modelos de Machine Learning, o si hablamos de Data Science, por ejemplo, bueno, de hecho que podría ser una primera etapa, ¿no? En el sentido de que podemos comprobar de repente la relación que pueda darse entre estas variables, ¿no? En el sentido de que puedo hablar de una regresión lineal, una regresión lazo, una elastic net, por ejemplo, una regresión rich, o puedo hacer un proceso de K-means o de clusterización para dividir en grupos y a partir de los grupos puedo hacer contrastes, ¿no? Digamos que son herramientas, ¿no? O sea, contamos con esas herramientas para tratar en cierta forma de hacer este análisis y poder llegar a esa conclusión final, ¿no? Entonces, ya eso va de acorde a cómo hayamos desarrollado en primer lugar las preguntas o los problemas de investigación y a partir de ello entonces vamos evaluando la distribución de las mismas, ¿no? Porque eso también va a depender mucho de aspectos como el tema de la disponibilidad de la data, por ejemplo, si hablamos de temas con datos secundarios, ¿no? O quizás hay problemas de sobreajuste o problemas de repente de cómo se distribuye la muestra, ¿no? Hay un desbalance por completo, ¿no? Entonces, técnicas clásicas de repente nos conllevan a resultados sesgados, entonces hay que aplicar un oversampling, por ejemplo, para hacer algo más robusto. Entonces, digamos que va a depender de muchos factores, ¿no? Pero de hecho que son herramientas que contamos en esta etapa, ¿sí? Entonces, en líneas generales, ¿sí? Ya redondeando todo ello, entonces, el objetivo crucial que tenemos en una investigación cuantitativa, entonces sería que a partir de esa delimitación que hacemos a esa realidad problemática, desglosamos características que deberían ser medibles a través de las variables y la tarea que surge es tratar de ver la forma de medir adecuadamente a estas características, ¿no? Entonces, si lo vamos a hacer a través de una ficha, un cuestionario o alguna otra herramienta, y luego, una vez que ya conseguimos esta información, la otra pregunta que surge es, ¿y qué más sigue? ¿No? Entonces, ya tengo estos datos. Entonces, ¿qué procede? ¿Vamos a categorizar la variable o ya directamente con esos datos puedo empezar a hacer contrastes, comparaciones? Puedo pasar a prueba de hipótesis o pasa directamente al modelo. Entonces ya tratamos en cierta forma de conectar, ¿no? Esa necesidad del análisis estadístico respecto a los objetivos, las preguntas y obviamente las hipótesis del trabajo de investigación. Bien, entonces, hasta este punto, de repente, ¿alguna duda, alguna consulta? Sí, Verónica, dígame. Ah, ya, los datos secundarios corresponden a toda aquella información donde, bueno, ya fue procesada y elaborada, ¿no? Por alguna otra institución y nosotros trabajamos con ello como insumo para nuestra investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, los datos que provengan de una encuesta nacional de hogares, ¿no? Entonces, nosotros no hemos hecho ese diseño muestral, no hemos ido casa por todo el país para hacer el recojo de los datos, ¿no? Sino que ya empleamos directamente registros que ya han sido procesados y que eso obviamente va a servir para el proceso de investigación, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos datos históricos, tenemos registros de años anteriores, por ejemplo, o ya está sistematizada esa información, donde nosotros como investigadores
no vamos in situ de primera mano a recoger los datos, entonces trabajamos, por ejemplo, con esa información, ¿no? Sí, en el caso del video, sí, eso sí le van a llegar a compartir. Sí, Carlos, dígame. Sí, no, no habría problema en ello en cuanto a los materiales. Muy bien, entonces, claro, habitualmente para poder saber en términos de si la tesis corresponde a alguno de estos tipos, está ligado a las preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya cuando hablamos de relaciones, ¿qué relación hay de X con Y? Por ejemplo, ya desde el momento que se formula la pregunta, ya estamos orientándolo a ese tipo de investigación correlacional, ¿no? Cuando decimos cuáles son los factores asociados a, entonces ya estamos hablando de un trabajo de tipo descriptivo, ¿no? Cuando decimos qué diferencia existe entre el grupo A y el grupo B respecto a tal condición, entonces ya estamos hablando de un trabajo de tipo comparativo, ¿no? O qué impacto o qué influencia tiene X con Y, entonces ya ese tipo de preguntas va relacionado a un enfoque explicativo. ¿Sí? Entonces, por eso que habitualmente lo que hacemos es estudiar o revisar la matriz de operacionalización para que tenga coherencia aquello que estamos planteando aquí como problema, objetivo, hipótesis y cómo estamos caracterizando el trabajo de investigación. Porque a veces no hay mucha coherencia, ¿no? Se habla acá de que es correlacional, luego por acá colocan que es otro nivel, otro diseño y el tratamiento sale con otra cosa, ¿no? Y al final no hay una coherencia o un sentido entre lo que yo formulo, entre lo que planteo hacer y cómo llego al resultado, ¿no? Entonces se supone que todo eso va de la mano dentro de la investigación, ¿no? Claro, habitualmente las investigaciones cualitativas están orientadas a tratar de profundizar en una temática, ¿no? Más allá de hacer algún recojo o alguna medida sobre una condición o característica. Entonces, allí, de hecho, hay diversos enfoques, ¿no? Para poder hacer ese análisis. Entonces, digamos que a diferencia de un enfoque cuantitativo, donde el principal interés es la medida directamente, ya en el enfoque cualitativo profundizamos a través del análisis documental, a través de un análisis etnográfico, fenomenológico, hermenéutico, ¿no? Porque ya el asunto va más allá de repente de solamente hacer recojo de datos, ¿no? Sino que se pretende profundizar mucho más en esas condiciones. Entonces, cuando ya pretendemos hacer pruebas de hipótesis y llevarlo todo a través de la objetividad y el uso de instrumentos, entonces ya estamos dentro de este mundo de lo que es el aspecto cuantitativo. Ahora, de que de repente se podría trabajar con un enfoque mixto, bueno, podría ser interesante, ¿no? Porque podemos emplear parte del enfoque cuantitativo como una primera etapa y profundizamos con el aspecto cualitativo, ¿no? A través de una entrevista profunda, por ejemplo, y ya utilizaríamos ello como un primer soporte, ¿no? Claro, habitualmente la definición operacional y las dimensiones están ligadas al marco teórico, ¿no? Entonces, desde el momento que ya hacemos esa delimitación inicial, ya definimos a través de un autor guía o base o alguna teoría cómo vamos a hacer la medición y sobre todo la parte conceptual de dichas variables, ¿no? Habitualmente la diferencia está en que en términos, por ejemplo, los antecedentes hemos dicho que eran trabajos previos. El marco referencial habitualmente es la definición de términos básicos que están asociadas al trabajo de investigación, ¿no? Términos que van relacionados allí. Y lo otro, el marco histórico, habitualmente sería la evolución de algunos aspectos de la teoría que se considera dentro del trabajo de investigación.
¿no? Claro, a la pregunta de que si podemos adaptar instrumentos de investigación, por supuesto, no habría ningún problema. De acuerdo al contexto, uno podría llevar a cabo ello y obviamente que posterior a eso hay que tratar de ejecutar una validación del instrumento, una prueba piloto, ¿no? Para ver cómo responde justamente dicha adaptación como tal, ¿no? Instrumentos de investigación, pues tenemos inclusive hasta entrevistas estructuradas, semiestructuradas, fichas de observación, cuadernos de trabajo, ¿no? Que habitualmente se utiliza para hacer el recojo de los datos, ¿no? O sea, va a depender mucho de cómo es que se plantea inicialmente el trabajo de investigación, ¿no? Habitualmente los trabajos con una sola variable están relacionados a temas descriptivos, ¿sí? Entonces, cuando quiero estudiar, por ejemplo, cuáles son los factores o características relacionadas a la mortalidad materna, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, el interés sería describir qué características van relacionadas a esa condición, ¿no? Entonces, no pretendo asociar, no, mi idea no es llegar, por ejemplo, a concluir que existe una alta asociación, sino que sería, bueno, identifico que estos casos clínicos están, bueno, presentan estas características y ya está, ¿no? Entonces, para cierto tipo de nivel de estudios, habitualmente a veces ya no se exige que sea con una sola variable, ¿no? Entonces, a veces dice, hay que ser mínimo dos variables para que exista, por ejemplo, dentro de los niveles de investigación, el nivel básico es el descriptivo, pues, ¿no? Entonces, puedo llegar de repente a un nivel superior que puede ser un nivel correlacional, ¿no? Entonces, donde ya pretendo evaluar la asociación entre ellos, ¿no? En un diseño causal, básicamente la idea sería cómo es que una condición previa, que podría ser el elemento causa, se refleja en el efecto que sería la otra variable dependiente, ¿no? Entonces, a partir de ello, las técnicas, los análisis y todo ello está orientado a conocer de qué manera la variable efecto, o perdón, la variable causa en sí llega a influenciar en el efecto, ¿no? Porque es lo que nosotros vamos a medir. Entonces, allí ya habría que considerar todo el entorno, ¿sí? Porque, por ejemplo, si hablamos de un proceso experimental, tenemos que hablar de la validación interna, ¿no? Hasta qué punto todo ese proceso de experimentación permite hacer el recojo de estas condiciones. Claro, si no tenemos esos datos históricos, vamos a tener que aplicar el cuestionario habitualmente o la ficha, ¿no? A través de una ficha de datos, recoger cada una de estas condiciones, ¿no? Si hablamos de medición como tal, por supuesto que entramos en el enfoque descriptivo como una primera etapa, entonces luego de repente uno ya pensaría en evaluar la relación entre ellas, ¿no? Empezar a hacer un tipo causal, por ejemplo, que ya sería otro caso, ¿no? En el caso de que pretendamos hacer algunas métricas, bueno, la pregunta allí ya sería, si con esas métricas vamos a tratar de obtener algún resultado directamente o estamos haciendo la propuesta a través de un diseño para hacer esas métricas, ¿no? Como una suerte de propuesta metodológica, ¿no? Porque si es así, por ejemplo, ya sería un caso aplicado. De lo contrario, ya sería de repente un trabajo de tipo descriptivo o de tipo correlacional, ¿no? De acuerdo a lo que podría plantearse en ese momento, ¿no? Claro, habitualmente esos trabajos se hacen a la par, ¿no? En cuanto al instrumento, la teoría que va ligada, así es, porque eso normalmente se publica, ¿no? Entonces, toda investigación relacionada a validación de instrumentos tiene un paper base donde se muestra la teoría que va detrás de ese instrumento y la propia validación psicométrica, ¿no?
Bueno, ya aspectos de forma, de tablas o gráficas, bueno, eso ya depende mucho de lo que soliciten como presentación, ¿no? Siempre lo que se sugiere es tratar de evitar distraer la lectura con tablas, figuras que de repente no permitan una hilación de esos resultados, ¿no? Que justamente va orientado a responder las preguntas o los objetivos, ¿no? En cuanto a la muestra, como les comentaba, la muestra va a depender mucho del enfoque que vamos a emplear. Puede ser una muestra aleatoria simple, sistemática, proporcional al tamaño, por conglomerados, estratificadas, depende cómo se distribuya esta población, ¿no? Si hay grupos en particular, ¿no? Por ejemplo, si hablo de un estudio a través de una red de salud. Entonces, una red de salud está compuesta por varios hospitales. Entonces, la pregunta sería, si hablo del personal de salud, ¿cuál sería el tamaño de muestra que debo obtener para cada uno de los hospitales? Entonces, ahí ya uno trabajaría con un cierto enfoque, ¿no? Si partimos del supuesto de que todo el personal o todas las personas encargadas son similares, ¿no? Y tiene la misma probabilidad de ser seleccionada, entonces aplicamos, por ejemplo, un muestreo aleatorio simple, ¿no? Bueno, habitualmente eh, en un nivel descriptivo, bueno, puede haber hipótesis, pero son hipótesis también del tipo descriptivas, ¿no? Que se pueden corroborar de esa manera, ¿no? Claro, si es propuestas de tipo aplicada, ¿no? Eso es lo habitual. Claro, lo que ocurre es que, como hemos comentado, los antecedentes lo que dan es más allá de conocer si existen o no trabajos, es el soporte en cuanto a los resultados, ¿no? Porque más allá de tener esa literatura, nosotros dentro del trabajo de investigación lo que hacemos es una discusión de los resultados. Entonces, cuando uno discute esos resultados, lo hace a través de los trabajos previos. Y además también que revisando esa literatura, eh, podemos conocer también la profundidad de la metodología, los instrumentos, el aspecto teórico, que a veces de repente nosotros en un primer momento no lo hemos considerado, ¿no? Y eso es muy importante para tener un correcto proceso de investigación, ¿no? Em, Claro, si hablamos de bajo rendimiento y mala conducta, bueno, podría ser de tipo correlacional, podría ser un trabajo experimental de repente, ¿no? De acuerdo a cómo se pueda formular en un primer momento. Para validar el instrumento, claro, de hecho que hay formas de validar, como por ejemplo validación de contenido, validación por juicio de expertos, ¿no? Donde habitualmente eh, se trabaja ya con personas del área, ¿no? Que son expertas en el tema y que pueden darnos algún criterio en cuanto a lo que estamos formulando, ¿no? Porque claro, de hecho a veces hay proposiciones que están completamente desconectadas, ¿no? De esas dimensiones y de toda la propuesta que tenemos a nivel de instrumento, ¿no? Claro, lo que uno habitualmente recomienda en una investigación siempre es manejar ambas matrices, ¿no? Porque nos va a ayudar muchísimo a orientarnos en el trabajo de investigación, sobre todo para que tenga secuencia lógica en lo que estamos planteando, ¿no? Claro, como justamente habíamos comentado, ¿no? Si la investigación es cualitativa, entonces una investigación cualitativa ya tiene características intrínsecas. Entonces, si decimos, ¿no? Vamos a hacer una investigación profunda a través de entrevistas, vamos a manejar Atlas T para hacer un análisis de valoración profunda de lo que han respondido. Si hablamos de que va a ser un análisis documental, entonces allí ya de hecho el trabajo está enmarcado en ese enfoque. Si, por ejemplo, decimos, quiero estudiar el análisis discursivo de la narrativa en videoclips musicales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya no entra a tallar el tema de una medición directa. Ya no hablo de niveles, rango,
preguntas, ¿no? Sino que ya trabajo con otro tipo de instrumentos para profundizar en ese tipo de análisis, ¿no? Claro, así es, de hecho, que hay que someter a juicios de expertos. Bien. Em, claro, de hecho que se podría validar, así es, de acuerdo al área de investigación, ¿no? Claro, como decíamos, si vamos a tratar de aplicar una norma, la vamos a adaptar y vamos a hacer una propuesta metodológica para hacer nuevos cálculos a partir de ello, entonces ya empezaríamos con una investigación de tipo propositiva, ¿no? Entonces ya el objetivo principal o el producto final sería dicha propuesta, ¿no? Claro, si va a ser causal, ¿no? De tipo causal, entonces de hecho que habría que proponer todo el tema del diseño de investigación, ¿no? En el sentido de que si va a ser experimental, entonces hay que ver qué vamos a controlar, cómo lo vamos a controlar, cómo vamos a hacer la medición, de tal manera que uno diga que la presencia de la exposición, por ejemplo, a este tipo de conductas vaya relacionada al tema del rendimiento, ¿no? Que sería el efecto. Pero obviamente allí lo que más se podría trabajar sería pues de tipo correlacional, que podría ser como una primera etapa, ¿no? Pero habría también que evaluar teóricamente si existen más factores relacionados al mismo, ¿no? Para ver de repente si no es exactamente la mala conducta, sino quizás la socialización parental, ¿no? Entonces hay varios aspectos ahí que se podría tomar, ¿no? Eh, claro, de hecho que en temas de software tenemos lenguajes gratuitos como el caso de R, Python, que sin ningún problema lo podríamos trabajar. Inclusive hay una versión gratuita de SPSS que es Jamovi, que es bastante robusta, diseñada con R, ¿no? Que también permite hacer todo este tipo de investigaciones, ¿no? Claro, así es, en el campo agropecuario habitualmente también se trabaja con comparaciones, con muestras, con investigaciones longitudinales, estudios de cohorte, entonces, claro, de hecho que también se adapta a la temática. Muy bien, entonces espero que el taller haya sido de su agrado, en el sentido de haber presentado una primera etapa, una introducción principalmente a todo este campo de la fase cuantitativa. Y bueno, ya a partir de ello, pues cada uno de estos componentes tiene aspectos muy, muy importantes que ayudan justamente a dicha delimitación, ¿sí? Entonces, espero que haya sido de su agrado, ¿sí? Y haya sido bastante provechoso lo que hemos presentado el día de hoy. Muy bien, entonces agradecerles a ustedes por su participación. Entonces les dejo con la coordinadora para que puedan continuar con la red.